Hoy le voy a enseñar las estructuras exactas para hacer cualquier pregunta en un restaurante. Y lo mejor es que son solo 3 fórmulas. Si usted entiende estas 3 fórmulas, puede crear cientos de preguntas. Vamos a verlas. En español, usted puede hacer una pregunta simplemente cambiando el tono de voz. Por ejemplo, si digo, ¿tú quieres café? Cambiando el tono de voz podemos hacerla en pregunta. ¿Tú quieres café? Es fácil, pero en inglés no funciona así. En inglés las preguntas tienen un orden específico. Y si usted no sigue ese orden, tal vez no entiendan la pregunta. Vamos a dividir las preguntas en 3 diferentes estructuras. Tenemos las preguntas con palabras WH y se llaman así porque empiezan con una palabra especial que tiene la WH en la palabra. Por ejemplo, what, where, when, how, which, entre otras. Estas palabras le dicen a la otra persona qué información usted necesita. La estructura es WH más un verbo auxiliar. Eso puede ser el verbo do o el verbo to be, pero también puede ser un verbo modal. Después el sujeto, un verbo más el complemento. Y aquí el verbo principal es el verbo que está pidiendo la información. La segunda estructura es usando un verbo auxiliar, el sujeto más el verbo, y podemos agregar un complemento. Entonces es como la primera, pero no lleva la palabra WH. Y este estilo de preguntas se responden con un sí o un no. Son preguntas cerradas. En este video vamos a usar mucho can y could usando esta estructura. Y la tercera estructura es con el verbo to be. Con el verbo to be tenemos el verbo to be, is, are, después el sujeto y en vez de otro verbo usamos un adjetivo normalmente o podemos usar un verbo en su forma ing. Entonces las estructuras son muy similares pero cambian un poco dependiendo el auxiliar. Entonces podemos usar estas 3 estructuras para crear muchísimas preguntas en inglés. Vamos a ver cada estructura con más detalle. Digamos que usted llega al restaurante y el host lo recibe. El host es el anfitrión o la anfitriona. Primero van a saludar, ¿verdad? Hello, how are you? Y después le van a preguntar que cuántas personas hay en su grupo. La pregunta en inglés es how many in your party? How many in your party? Es una pregunta un poco rara porque usa party. Party usualmente es fiesta, pero en este caso se refiere al grupo que viene con usted. Esta pregunta, how many in your party, omite el verbo. Eso pasa porque lo acortan y es más como algo coloquial que se dice. En español tenemos cuántas personas son en su grupo o están en su grupo. Allí tenemos el verbo. En inglés, la pregunta se puede hacer así también. How many people are in your party? How many people are in your party? Entonces tenemos how many, cuántos, y el verbo es are in your party, en su grupo. Solo que en el inglés se omite, porque en la pregunta se entiende. How many in your party? Está preguntando que cuántos hay en su grupo. La puse aquí porque es una pregunta muy usada en un restaurante, pero también para que vea que no siempre se siguen las reglas y es algo que se nos dificulta, pero hay que estar conscientes de eso. Para contestar, dice el número de personas en su grupo. Podemos decir just 2, solo 2 o solamente 2, just 2. O puede decir cualquier número. Si no hay espera, tal vez le digan follow me, please. Follow me, please. Sígame, por favor. La siguiente pregunta que podemos usar en un restaurante es where is the restroom? Where is the restroom? ¿Dónde está el baño? Aquí también tenemos la estructura con la palabra WH, where, después el verbo auxiliar, en este caso is, y the restroom es el sujeto. Esta es más sencilla que la primera pregunta. Where is the restroom? Y si usted hace esta pregunta, ¿qué le pueden responder?
Tal vez le digan, it's in the back on the left. It's in the back on the left. Está en el fondo a la izquierda. It's in the back on the left. Sencillo, ¿verdad? Vamos con otra. Al principio mencioné que si no hay espera, pues enseguida van a sentarlos. Pero si sí hay espera, usted puede preguntar, how long is the wait? How long is the wait? How long es la pregunta WH. How. El verbo aquí es is y the wait es el sujeto, la espera. ¿Cuánto tiempo hay que esperar? How long is the wait? Y ellos pueden responder, about 15 minutes. About 15 minutes. Aproximadamente 15 minutos. About 15 minutes. Otra posible pregunta en un restaurante es, what time do you close? What time do you close? ¿A qué hora cierran? What time do you close? Tenemos de nuevo la palabra WH, what. Después el verbo auxiliar aquí es do, el sujeto you y el verbo close. What time do you close? Y la posible respuesta es we close at 10. We close at 10. Cerramos a las 10. We close at 10. Bueno, digamos que ahora ya está en la mesa, mirando el menú. Una posible pregunta es, what do you recommend? What do you recommend? ¿Qué recomienda? What do you recommend? Y aquí las respuestas pueden variar, pero un ejemplo es, the grilled chicken is very popular. The grilled chicken is very popular. El pollo a la parrilla es muy popular. The grilled chicken is very popular. Ahora usted, ¿cómo preguntaría qué viene con la ensalada? Ya vimos que ¿qué es what? Entonces la pregunta es, what comes, viene, with the salad? What comes with the salad? What comes with the salad? Aquí puedes sustituir the salad con cualquier otro platillo. Para la posible respuesta tenemos it comes with bread and a drink. It comes with bread and a drink. Viene con pan y una bebida. It refiriéndose a la ensalada y usamos el verbo comes y with significa con. La siguiente pregunta es which dishes are spicy? Which dishes are spicy? De nuevo tenemos la palabra WH, which. Dishes are spicy. Significa cuáles platos son picantes o están picantes. Which dishes are spicy? Y la posible respuesta es the curry and the buffalo wings are spicy. The curry and the buffalo wings are spicy. El curry y las alitas búfalo son picantes. The curry and the buffalo wings are spicy. Vamos a tomarnos una pausa para revisar el patrón. En este tipo de preguntas usamos la palabra WH, luego el auxiliar y después el sujeto, con la excepción de la primera pregunta porque es más como una pregunta coloquial. Pero si usted recuerda ese orden puede crear cualquier pregunta. Pero vamos a seguir con el resto de las estructuras porque es algo que le va a servir más en un restaurante. Las preguntas para pedir cosas. La segunda estructura es para preguntas donde la respuesta es sí o no. Aquí no usamos una palabra WH. En vez de eso empezamos directamente con un auxiliar. Por ejemplo, do you have a kids menu? Do you have a kids menu? ¿Tienen menú para niños? Do you have a kids menu? Aquí el auxiliar es do y no se traduce exactamente al español. You es el sujeto y el verbo principal es have, de tener. Do you have a kids menu? La posible respuesta es yes, we do. Here you go. Yes, we do. Here you go.
Sí tenemos. Aquí tiene. Yes, we do. Here you go. Responden con el mismo verbo auxiliar. Yes, we do. Es una respuesta corta. La siguiente pregunta es, Does this dish contain nuts? Does this dish contain nuts? ¿Este plato contiene nueces? Es muy importante si usted tiene alergias. Does this dish contain nuts? Aquí la posible respuesta es un sí o un no, ¿verdad? Pero también puede que le digan, Let me check with the kitchen. Let me check with the kitchen. Déjeme verificar con la cocina. Let me check with the kitchen. No siempre la respuesta es un sí o un no directamente. A veces le dan una respuesta más natural. Let me check with the kitchen. La siguiente pregunta es usando el verbo to be como auxiliar. Is this table available? Is this table available? Vemos is, el verbo auxiliar, this table, el sujeto, y available, el adjetivo. ¿Esta mesa está disponible? Is this table available? Una posible respuesta es yes, it is. Please have a seat. Yes, it is. Please have a seat. Sí, está disponible. Por favor, tomen asiento. Yes, it is. Vemos it is. Estamos usando el mismo auxiliar de la pregunta. Yes, it is. Please have a seat. Ahora usted, ¿cómo preguntaría? ¿Tienen opciones vegetarianas? Recuerde empezar con el auxiliar. La pregunta empieza con Do you have? Do you have? ¿Tienen? Vegetarianas es vegetarian. Vegetarian options. Do you have vegetarian options? Do you have vegetarian options? Aquí vegetarianas es el adjetivo, entonces se coloca antes del sustantivo en inglés. Por eso ponemos vegetarian primero y después options. Y aquí una posible respuesta es yes, we have a grilled vegetable plate and a pasta salad. Yes, we have a grilled vegetable plate and a pasta salad. Sí, tenemos un plato de vegetales a la parrilla y una ensalada de pasta. Yes, we have a grilled vegetable plate and a pasta salad. Digamos que hay un problema con la orden. La siguiente pregunta es, Is this what I ordered? Is this what I ordered? ¿Esto es lo que yo pedí? Is this what I ordered? Una posible respuesta es, Oh, I'm sorry. Let me fix that for you. Oh, I'm sorry. Let me fix that for you. Oh, lo siento. Déjeme corregir eso. Oh, I'm sorry. Let me fix that for you. La siguiente pregunta es, Are the drinks included? Are the drinks included? ¿Las bebidas están incluidas? Are the drinks included? La posible respuesta es no. Drinks are separate. No, drinks are separate. No, las bebidas son aparte. No. Cuando usted quiere pedir algo, no preguntar información, sino pedir un servicio, un objeto o un favor, vamos a usar can o could. Estos son verbos modales, entonces en la estructura tenemos el verbo modal y puede ser cualquiera de los verbos modales que hay, pero vamos a usar can y could para estas preguntas. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos palabras? Bueno, could es más formal, más educado. En un restaurante, could suena mejor, pero can también es perfectamente aceptable. Can significa poder. Could significa podría, en este caso. También se puede utilizar como el pasado de poder, pero para preguntas significa podría. Por ejemplo, Can I get a glass of water, please? Can I get a glass of water, please? ¿Me puede traer un vaso de agua, por favor? Can I get a glass of water, please? La posible respuesta es of course.
Of course. Por supuesto. Of course. Can I get a glass of water, please? Of course. Could we get a few more minutes? Could we get a few more minutes? ¿Nos podría dar unos minutos más? Could we get a few more minutes? La posible respuesta es sure. Take your time. Sure. Take your time. Claro, tómense su tiempo. Sure. Take your time. Can I see the dessert menu? Can I see the dessert menu? ¿Puedo ver el menú de postres? Can I see the dessert menu? Y la posible respuesta, yes, here you go. The cheesecake is our best seller. Yes, here you go. The cheesecake is our best seller. Sí, aquí tiene. El cheesecake es nuestro más vendido. Yes, here you go. The cheesecake is our best seller. Para el final de la comida, podemos preguntar, could I get the check, please? Could I get the check, please? ¿Me podría traer la cuenta, por favor? Could I get the check, please? Y una posible respuesta es right away. Right away, enseguida. Right away. Esas preguntas también se pueden contestar con un sí o un no. Seguimos con can I pay with a credit card? Can I pay with a credit card? ¿Puedo pagar con tarjeta de crédito? Can I pay with a credit card? Y la respuesta, yes, we accept all major credit cards. Yes, we accept all major credit cards. Sí, aceptamos todas las tarjetas de crédito principales. Yes, we accept all major credit cards. Ahora usted, ¿cómo pediría una caja para llevar la comida que sobró? La palabra clave es box, caja. Sería can I o could I? Can I get a box, please? Can I get a box, please? Can I get a box, please? Podríamos usar a to-go box. Could I get a to-go box, please? Could I get a to-go box, please? Cualquiera de las dos preguntas. Y una posible respuesta es sure, I'll bring you one. Sure, I'll bring you one. Claro, le traigo una. Sure, I'll bring you one. Ahora ya conoce las 3 fórmulas para crear preguntas en inglés. Para resumir, aquí están las 3 estructuras de nuevo. Tenemos las preguntas con WH, después las preguntas cerradas con el auxiliar y tenemos las preguntas con el verbo to be. Con estas 3 estructuras usted puede hacer prácticamente cualquier pregunta en un restaurante y en muchos otros lugares también. Si este video le ayudó, déjeme un like para saber que este tipo de contenido le gusta y suscríbase si todavía no lo ha hecho. Aquí siempre tenemos una clase nueva para aprender inglés. Y le dejo este próximo video para seguir practicando. Thank you very much.